En este video vamos a tratar el tema de sistemas tridimensionales de coordenadas. Nosotros sabemos de antemano que para localizar un punto en un plano son necesarios dos números. Es decir, se sabe que cualquier punto en el plano cartesiano se puede representar como un par ordenado. Normalmente nosotros ese par ordenado lo representamos de la forma A, B y son un par ordenado de números reales. Normalmente A representa la coordenada en X y B representa la coordenada en Y. Por esta razón, un plano también se le puede llamar bidimensional. Sin embargo, para localizar un punto en el espacio se requieren tres números. Es decir, se representa cualquier punto en el espacio, en este caso, mediante una terna ordenada. Es decir, cuando me refiero a terna, me refiero al elemento A, B, C. Y es una terna ordenada de números reales. A fin de representar puntos en el espacio, lo que nosotros hacemos es que elegimos primero un punto fijo O, que lo vamos a llamar el origen, y tres rectas que pasan por ese punto O, que son perpendiculares entre sí. A estas les vamos a llamar los ejes de coordenadas, y las marcamos normalmente como el eje X, eje Y y eje Z. Para que ustedes entiendan mejor esta parte, se los voy a representar en lo que es GeoGebra. Para representar lo que es el sistema tridimensional de coordenadas, vamos a abrir GeoGebra y tendríamos una ventana como la que está mostrada. Vamos a darle clic donde están aquí tres puntos y vamos a escoger vista gráfica en 3D. Esta que ya no nos sirve, que es la 2D, la vamos a cerrar y únicamente vamos a conservar la que está aquí mostrada. Ahora, para que ustedes puedan ver cuál es el eje Z, cuál es el eje X y cuál es el eje Y, vamos a colocarnos, por ejemplo, sobre esta parte, sobre cualquier parte, le vamos a dar aquí en donde está el engrane, que es configuración de la vista gráfica en 3D. Vamos a ir a lo que es eje X y vamos a dar lo que es la etiqueta y vamos a seleccionar el correspondiente que es X. Vamos a ir al eje Y y vamos a seleccionar su etiqueta y lo mismo vamos a hacer con el eje Z. Cerramos esta parte y vean ustedes cómo ya tenemos la etiqueta, el eje X que es el rojo, el eje verde que es y el eje en color azul es el correspondiente a Z. Ya teniendo lo que es el sistema tridimensional de coordenadas, pueden ver ustedes que aquí en el origen tenemos aquí donde se intersectan nuestras tres rectas, es el origen, y se asume o es común que los ejes X y Y son los que están en horizontal y el eje Z es el vertical, como aquí lo pueden observar ustedes. Ahora, estos tres ejes de coordenadas van a determinar los tres planos coordenados que podemos ilustrar a continuación. Para que ustedes puedan ver esos planos coordenados a los que me refiero, vamos a hacer lo siguiente. Colocaremos X igual a 0, colocaremos Z igual a 0, Y igual a 0, y ahí están nuestros tres planos que se intersectan. Quizás no es muy agradable verlo como se ve aquí, así que nos vamos a ir a propiedades y vamos a cambiar lo que es el color de alguno de ellos. Por ejemplo, este lo vamos a poner en color rojo para que sea un poco más notorio. Vamos a darle aquí a 100 para que todavía sea más. Vamos a cambiar el del eje X también, vamos a ponerle otro color. Por ejemplo, no sé, este azul. Y cerramos. Y yo creo que así ya lo pueden ver. Bueno, vamos a darle un poco más de color a lo que es este plano, porque lo que tuvimos con Y igual a 0. Y ahí lo tenemos. Ahora, como les mencionaba, los tres ejes de coordenadas determinan los tres planos de coordenados que están ilustrados aquí en GeoGebra. El que está en color azul, el que es color verde y el color rojo. Como aquí lo pueden observar ustedes. Ahora, en esta parte, esto vamos a llamarlo de la siguiente forma. Decimos, el rojo se le puede llamar el plano XY, puesto que contiene a los ejes X y a los ejes Y. Por ejemplo, el plano verde, que es este, será el plano XZ, puesto que contiene al eje X, que es el rojo, y al eje azul, que es el Z. Y el plano en color azul podemos llamarlo el plano YZ, puesto que contiene al plano Y y al plano Z. Estos tres planos, así como lo están observando aquí, dividen el espacio tridimensional en 8 partes. Vean, esta es una parte donde están intersectados aquí, esta sería otra parte, esta tendríamos aquí otra parte y otra parte. Serán 4 partes aquí en la parte superior y en la parte inferior otras 4 partes. Y cada una de ellas recibe el nombre de octante.
En este caso, el primer octante se determina con los ejes positivos tanto de X, Y y Z. Es decir, este que está aquí, donde está el cursor, vean, este es el piso y estas son las paredes. Este es el primer octante y aquí está la parte positiva del eje Z, parte positiva del eje X, parte positiva del eje Y. Para que puedan verlo de otra manera, aquí lo tengo, veanlo, aquí está lo que es el plano, nuestros planos, plano XZ, plano YZ, plano XY y el octante. Son en total 8, 4 en la parte superior, 4 en la parte inferior. Entonces, un sistema como el descrito, es decir, como lo que acabamos de mencionar, con los ejes que se intersectan, el origen, lo que forman los octantes, los planos, recibe el nombre de sistema cartesiano o bien también de coordenadas rectangulares. Pero en sí, esto es un sistema tridimensional, como ustedes aquí están observando. Ahora pensemos en lo siguiente. Vamos a pensar en un punto cualquiera en el espacio, en este caso aquí de manera representativa está el punto P. Sabemos, por lo que les acabo de mencionar, que este se debe representar mediante una terna ordenada. Y esta terna sería A, B, C. Entonces, la coordenada en A corresponde, o bueno, mejor dicho, A es la coordenada en X, B es la coordenada Y y C es la coordenada Z. Así, para localizar en el espacio tridimensional o en el sistema de coordenadas tridimensionales, para que nosotros podamos localizar ese punto B que tiene la terna ordenada A, B, C, se puede empezar o se debe empezar desde el origen, como aquí lo tenemos aquí mostrado. Aquí está mi origen, vean, aquí está O. Una vez que comenzamos desde el origen, vamos a desplazarnos a lo largo del eje X la cantidad de unidades que nos represente A. Supongamos que nos representaron unas 5 unidades, caminaría en la dirección que está aquí de color magenta. Una vez que ya cumplí o ya avancé sobre el eje X, lo que me indica la terna, ahora me voy a mover de manera paralela al eje Y la coordenada o las unidades que me indique B. Supongamos que B me indicara 5 unidades, caminaré aquí sobre esta línea en color magenta, vean, hasta llegar a las 5 unidades. Vean cómo estoy de forma paralela a lo que es al eje Y. Y luego, la cantidad de unidades que me indique C, me voy a desplazar paralelamente al eje Z. Por ejemplo, vean aquí, supongamos que me pidió 5 unidades, me desplazaría en la parte superior, vean cómo estoy de forma paralela al eje Z. Y así puedo localizar el punto P en el espacio y vean cómo dejé el rastro que me fui desplazando en color magenta. Este punto P que están aquí observando realmente determina una caja rectangular. ¿Cómo una caja rectangular? Bueno, como la que están observando ustedes aquí. Para poder obtener la forma de esta caja rectangular, vamos a quedarnos aquí donde nos habíamos obtenido el punto P. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea una perpendicular de este punto P al plano XY. Recuerden que el plano XY es el suelo. Entonces trazo una perpendicular y toco el plano XY. Este punto lo voy a llamar el punto Q. Vean ustedes cómo la característica de la terna que representa el punto Q es que su coordenada para lo que es Z es 0, puesto que la línea se proyectó perpendicularmente desde el punto P hacia el plano XY. De esta manera, como lo pueden observar. Y esto se le conoce o es conocido como proyección de P en el plano XY. Ahora, para obtener, por ejemplo, el punto R, tengo que hacer igual una proyección desde P, pero hacia el plano YZ. Y vean cómo la característica es que si estoy sobre el plano YZ, que es esta pared, mi coordenada en X pues debe ser 0. Para obtener punto S voy a hacer algo similar, voy a proyectar desde el punto P hacia el plano ZX. Vean cómo aquí la característica es que si estoy sobre el plano ZX, la coordenada para lo que es Y pues es 0. Ahora, para trazar los demás puntos de esta caja, por ejemplo, el punto que tenemos aquí A, 0, 0, simplemente hay que desplazarnos desde el punto S hasta tocar el eje X. Véanlo de esta manera, como la única coordenada que vale, pues es, o que tenemos un valor numérico, es para X, para Y y para Z, pues es 0. Y si quiero estar, por ejemplo, sobre el eje Y, solamente tengo que tener un valor para y para X y para Z debe ser 0. Por ejemplo, si yo quiero estar sobre el eje Z, vean ustedes cómo solamente el valor de X y el valor de Y tienen ceros, y para Z sí debe haber un valor como un 3, un 4, un 5. Ya tenemos todo esto, simplemente vamos uniendo o trazando unas líneas de tal manera que formemos lo que es nuestra caja.
Aquí tenemos unas representaciones numéricas de estos puntos, por ejemplo, menos 4, 3 y menos 5. Es el punto en el espacio donde está formado o está ubicado en esta terna ordenada. Vean ustedes cómo primero voy a comenzar a desplazarme a lo largo del eje X, pero como es menos 4, vean ustedes cómo la parte positiva del eje X es donde estoy pasando el cursor, la manita, y la parte negativa es, digamos, como si fuera hacia atrás. Entonces trazo menos 4 unidades sobre el eje X y me detengo. Ahora voy a averiguar qué es lo que me pide para Y. Me pide 3 unidades positivas. Entonces tengo que ir hacia la derecha. Vean cómo me voy moviendo y ya tracé las 3 unidades. Y vean cómo estoy de forma paralela al eje Y. Si aquí hubiera sido menos 3, en lugar de ir a esta parte, hubiera tenido que ir hacia la otra parte. Ahora Z me pide un menos 5, es decir que tengo que ir hacia la parte inferior, no hacia arriba. Voy disminuyendo de menos 5, pero vean cómo sigo de forma paralela al eje Z. Otra vez realizo este punto, vamos a pensar que es otra vez P, y vamos a realizar las proyecciones sobre el plano XY, XZ y YZ. Y automáticamente pues ya voy a tener lo que son mi cajita. Y lo mismo ocurriría para esta otra caja donde la terna es 3, menos 2 y menos 6. Ahora, el producto cartesiano, que aquí pueden ver R cruz R cruz R, que realmente es lo mismo que decir una terna ordenada, vean, de la forma X, Y, Z, tal que los elementos X, Y, Z pertenecen al conjunto de los números reales. Es decir, que en esta terna, los elementos que deben estar aquí son puros números reales. Ya saben, el menos 1, 1 octavo, 7, 1000, etc. Lo que vimos en cálculo diferencial. Entonces, es lo que les acabo de decir. Y una forma de denotarlo de una manera simplificada, para no estar poniendo cada vez esta parte una y otra vez, simplemente con este símbolo que está aquí, que lo podemos leer como R3. Entonces a este R3 podemos referirnos a ella simplemente como un sistema tridimensional de coordenadas rectangulares. En geometría analítica bidimensional, cuando nosotros trazamos la gráfica de una ecuación en XY, es una curva en R2, es decir, en nuestro plano cartesiano, en un plano bidimensional, es una pequeña curva. Sin embargo, una ecuación X de donde participan X, Y y Z, es decir, donde se va a graficar en un espacio tridimensional R3, no va a representar solo una curva, sino una superficie. Ahora, teniendo en cuenta eso, que en lo que es un espacio tridimensional lo que se está representando es una superficie y en R2, en un espacio bidimensional, se representa una curva, ¿qué piensan ustedes que está representando la ecuación Z igual a 3 y Y igual a 5, pero en un espacio tridimensional? Pensemos unos 5 segundos y pasamos a la respuesta. Y aquí ustedes pueden observar cómo Z igual a 3 es un plano en R3, porque en este plano es como si fuera un piso. Cualquier punto que se encuentre sobre este plano siempre va a tener la coordenada Z igual a 3, es decir, siempre va a estar a la altura de T3 para Z. Vean, lo mismo ocurre para Y igual a 5. Es igual un plano en R3, porque vean que toda esta pared que está aquí, que es este plano, no importa qué puntito coloquen, siempre y cuando esté sobre la pared, va a estar con la coordenada para Y igual a 5. Entonces vean cómo en estos casos Z igual a 3, Y igual a 5, inclusive un X igual a 2, va a representar lo que es un plano. Pero si habláramos, por ejemplo, en un sistema bidimensional, es decir, en R2, Y igual a 5 ya no representaría un plano, simplemente representaría una recta de una constante, como aquí están observando, Y igual a 5, una simple recta. Continuando con nuestro estudio, sabemos que existe una fórmula bastante conocida para obtener la distancia entre dos puntos en un plano. Esta se puede extender fácilmente a la siguiente fórmula tridimensional, la cual llamaremos fórmula de distancia en 3 dimensiones. Los puntos a notar aquí los siguientes son: la distancia entre dos puntos en 3 dimensiones. De entrada la vamos a representar con dos líneas paralelas como las que están aquí. Cada vez que las veamos indican distancia. ¿Entre quiénes? Pues entre los elementos que estén dentro de estas dos líneas. Pero recuerden que esto va a aplicar para puntos en 3 dimensiones. Es decir, recuerden que un punto en 3 dimensiones se localiza mediante una terna ordenada, que en este caso la vamos a llamar X1, Y1 y Z1 para el primer punto, y para el siguiente punto lo llamaremos X2, Y2 y Z2. Entonces, la extensión para la fórmula de la distancia entre dos puntos, pero ahora en 3 dimensiones, quedaría de esta forma. Como una raíz cuadrada,
la suma sería la raíz cuadrada de la diferencia entre x2 menos x1 al cuadrado, más la diferencia de y2 menos y1 al cuadrado, más la diferencia de z2 menos z1 al cuadrado. Además, un otro uso de esta fórmula es que nos permite definir la ecuación de una esfera. Antes de pasar a ese ejemplo de la esfera, veamos cómo aplicar rápidamente esta fórmula. Mediante este ejemplo, nos dice obtener cuál es la distancia entre el punto P y el punto Q, donde están de esa manera. Veamos cómo quedaría. Vamos a aplicar primero, o vamos a representar esa distancia entre el punto P y punto Q. Recuerden que se pone mediante dos líneas, y ponemos aquí P y Q. Entonces la distancia entre P y Q quedaría el primer radio de entrada representado mediante lo que es una raíz cuadrada. Recuerden que era la diferencia de x2 menos x1 al cuadrado más la diferencia de y2 menos y1 al cuadrado más la diferencia de z2 menos z1 al cuadrado. De esta forma. Notar ustedes que el primer punto, que en este caso es P, va a tener la terna ordenada x1, y1, z1. Y el siguiente punto quedaría como x2, y2 y z2. Quizás en este punto alguien de ustedes podría pensar que entonces se debe tener cuidado al elegir quién va a ser el primer punto y quién va a ser el segundo punto. Realmente no tanto, porque como aquí es una diferencia y se eleva al cuadrado, pues no nos afectaría. Entonces reemplazamos simplemente y nos quedaría la raíz y x2 pues es 1, quedaría 1 menos el valor de x1 que es 2 al cuadrado más y2 que es 3 menos el valor de y1 que en este caso es este 1. Todo esto al cuadrado, más lo que es z2, que en este caso es 5, menos lo que es z1, que es el 7. Todo esto al cuadrado. Y entonces quedaría de esta forma. La raíz de 1 menos 2 menos 1, quedaría menos 1 al cuadrado, más esta diferencia sería 3 menos 1, 2 al cuadrado, más, luego sería la diferencia 5 menos 7 menos 2, todo esto al cuadrado. Y esto se puede ver como la raíz de menos 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado es 4. Y esto simplemente nos quedaría como la raíz de 4 más 4 más 1, sería pues simplemente la raíz de 9. Y la raíz de 9 pues es simplemente 3. Quiere decir que la distancia entre el punto P y el punto Q en un espacio de 3 dimensiones es de 3 unidades. Veamos otro ejemplo. Dice, halla la ecuación de la esfera con radio R y centro H, K, L. Bueno, hay que pensar lo siguiente. Por definición, una esfera es el conjunto de todos los puntos P cuya distancia desde C, que es el centro, es R. Es decir, la esfera está formada por todos aquellos puntos que vamos a llamar P, pero solo aquellos puntos que cumplan la condición que la distancia desde el centro hacia ese punto P, sin importar si el punto P está por acá o por donde quiera que esté, siempre esa distancia sea igual a R, que es el radio. Si lo cumple, podemos decir que entonces la esfera es simplemente el conjunto de todos esos puntos P. Así entonces, el punto P va a estar sobre la esfera si solo si la distancia que hay del punto P al centro C, como les había dicho, es igual a R, que es el radio. Pero aquí entonces sabemos que ya tenemos una fórmula para la distancia entre dos puntos en un espacio de 3 dimensiones. En este caso es la distancia entre el punto P y el punto C. Así que esto se puede ver como la raíz, porque recuerden que la distancia es una raíz, entre estos puntos. Vean que la terna aquí es x, y, z y aquí es h, k, l. Entonces aquí quedaría x menos h al cuadrado más, ahora sería este punto y menos la terna aquí correspondiente sería k, y menos k, todo esto al cuadrado, más, y ahora sería z menos l, todo esto al cuadrado. Pero esta distancia entre el punto P y el punto C tiene que ser igual a R. Si elevamos al cuadrado ambos lados de esta expresión, obtendríamos R cuadrada es igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos 1 al cuadrado. Y pues vale la pena recordar este resultado que nosotros acabamos de obtener y lo vamos a llamar la ecuación de una esfera. Y esa es la que les tengo aquí mostrado, la ecuación de una esfera
con centro C, con una terna ordenada h, k, l y radio r, es simplemente igual a la ecuación x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual a r cuadrada. En particular, si es que el origen fuera, el centro, perdón, de la esfera fuera exactamente el origen, pues quiere decir que entonces la terna correspondiente a C debería ser las coordenadas 0, 0, 0. Y si ese 0 lo sustituyen en H, en K y L respectivamente, la ecuación de la esfera se reduce a esta parte que tenemos aquí. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a R cuadrada. Vamos a cerrar este video con el siguiente ejemplo. Nos dice, demuestre que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más 4x menos 6y más 2z más 6 igual a 0 es la ecuación de una esfera y determine su centro y radio. Para saber si es la ecuación de una esfera, tenemos que recordar la forma de la ecuación de una esfera, que es lo que deducimos nosotros en la diapositiva anterior, la cual es la que les tengo ahí mostrada, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual a r cuadrada, donde h, k y l era la coordenada para nuestro centro. Entonces, pues de entrada, pues no se parece en lo más mínimo esto a la expresión que tenemos de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada y toda esa parte. Pero podemos hacer que esa expresión, o sea, esta que está aquí, podemos hacer que se parezca a la que tenemos acá. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, esto es muy fácil. Si ustedes ven que, por ejemplo, aquí tengo x cuadrada más 4x, y cuadrada menos 6y, z cuadrada más 2z. O sea, de cierta manera que yo tengo tanto un término cuadrático de una literal como su término lineal. Es decir, los voy a agrupar de esta forma para que lo vean. Voy a agrupar x cuadrada más 4x, voy a agrupar a y cuadrada menos 6y, a z cuadrada más 2z y aquí voy a dejar al 6 igual a 0. De esta forma. Y si ustedes observan, ya pueden notar más fácilmente que efectivamente tenemos una literal en forma cuadrática y su término lineal correspondiente. Ahora, para que todavía se parezca más a esta parte, vean que es una diferencia de la literal x menos una cantidad h, todo eso al cuadrado. ¿Cómo hacer que esta parte que involucra las x se convierta en esta forma x menos h al cuadrado? Bueno, la forma más simple para que nosotros podamos hacer eso es que completemos el cuadrado, tal cual nos los enseñaron en cálculo diferencial. Si ustedes recuerdan, para completar el cuadrado era una fórmula de b sobre 2 al cuadrado, donde b era el coeficiente del término lineal. En este caso el término lineal aquí es 4x, el término lineal aquí es menos 6y y aquí sería 2z. Entonces b va a ser 4, luego va a ser menos 6 y luego va a ser 2. Entonces, por ejemplo, tendría aquí x cuadrada más 4x y voy a agregar un término, que en este caso va a ser el de b sobre 2 al cuadrado. B va a ser el coeficiente de la x, en este caso su coeficiente es 4. 4 sobre 2, pues va a dar 2 al cuadrado, va a ser 4. Voy a poner aquí más 4. Pero recuerden ustedes, para no afectar los términos, se agrega el mismo elemento, pero con signo cambiado, para que fuera como si nosotros sumáramos un 0, es decir, 4 menos 4 pues es un 0. Y por lo que sabemos de los axiomas de los números reales, eso no nos afecta. Vamos a hacer lo mismo con otro término. Sigue ahora más y cuadrada menos 6y. Y veo que ahora el término que voy a meter aquí en el lugar de b es menos 6. Menos 6 entre 2, menos 3 al cuadrado, 9. Pero igualmente voy a agregar un menos 9 para que no afectemos la expresión. El siguiente sería más z cuadrada menos 2z. El coeficiente es, perdón, más 2z. El coeficiente es 2. Lo dividimos entre 2, sería 1 al cuadrado, 1. Sería 1 menos 1 para no afectar. Luego más 6 igual a 0. Ahora, esta parte vamos a agruparlo con el término positivo que agregamos. Aquí sería este término y el positivo. Este término y el positivo. Y vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que esto es un trinomio cuadrado perfecto y lo podemos expresar como un binomio al cuadrado. Sacándole la raíz cuadrada del primero sería x. Luego el signo del segundo término, que en este caso es un más, raíz cuadrada del tercero, que es un 2. Y todo esto queda al cuadrado. Y esta nueva expresión que acabo de colocar es la misma que está aquí. De hecho, si ustedes desarrollan este cuadrado, se van a dar cuenta que es esta misma parte. Luego sigue este menos 4 y este menos 9 y este menos 1 y este más 6 los voy a pasar al otro lado. Así que por ahora no los voy a tomar en cuenta. Y aquí si aplico esta misma técnica sería otro trinomio cuadrado perfecto y quedaría más raíz cuadrada del primero sería y
signo del segundo sería un menos, raíz cuadrada del tercero sería 3. Todo esto aquí al cuadrado. Y en el siguiente quedaría más raíz cuadrada del primero z, signo del segundo, raíz cuadrada del tercero sería 1, raíz cuadrada de 1 es 1, al cuadrado. Igual a este menos 4, lo voy a tener del otro lado como más 4, este menos 9 del otro lado como más 9, el menos 1 del otro lado como más 1 y el 6 como menos 6. Y esto quedaría como x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más z más 1 al cuadrado. Y esta parte sería 9 más 1, 10, más 4, 14, menos 6 quedaría 8. Y si se dan cuenta, esta parte ya coincide en forma con esta otra. Eso quiere decir que esta ecuación que estaba aquí efectivamente es la ecuación de una esfera, pero también nos pide cuál es su centro y su radio. Su centro, recuerden que era h, k y l, pero vean cómo aquí es x menos h. Es decir, aquí esta parte x más 2 realmente es el x menos h. ¿Cuánto tiene que valer h para que al afectarlo por este menos haya quedado un signo positivo? H tiene que ser negativo, es decir, h es igual a menos 2, para que al sustituir este menos 2 en la ecuación de x menos h, quede x menos menos 2, quede el x más 2 de acá. Aquí cuando tiene que ser k, tiene que ser 3 positivo, para que cuando haga y menos k quede y menos 3. ¿Y cuánto tiene que ser l? L tiene que ser menos 1, para que cuando haga el z menos menos 1 quede el z más 1. Eso quiere decir que el centro es menos 2, 3, menos 1. Y el radio, recuerden que esta parte es r cuadrada. Por lo tanto, r es simplemente raíz de 8. ¿Sale? Que es lo mismo que simplemente decir 2 por raíz de 2. De esta manera. ¿Sale? Es lo mismo. Entonces ya hemos comprobado que es la ecuación de una esfera, cuál es su centro y cuál es su radio. Recuerden que le saqué la raíz a 8 porque aquí está el r cuadrada, que sería el 8. Yo quiero nada más el puro radio solito. Y bueno, esto sería todo por este video.